Queridos amigos, buenas tardes, queridos hermanos que se unen a nuestro canal. Sean bienvenidos a este encuentro con la palabra. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Felipe y Santiago Apóstol. Felipe, nacido en Betsaida, fue el primer discípulo de Juan el Bautista y después siguió a Cristo. Santiago, pariente del Señor, hijo de Alfeo, rigió la iglesia de Jerusalén. Escribió una de las epístolas, una de las cartas, y llevó una vida con bastantes dificultades y hacia el finales del año 62 vivió la corona del martirio. Entonces oramos y pedimos al Señor la intercesión por estos dos apóstoles del Señor, Felipe y Santiago. Los invitamos a que nos unamos compartiendo la meditación de la palabra de Dios hoy, de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Lectura de la primera carta a los Corintios. Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no habríais creído en vano. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta carta de San Pablo a los Corintios nos muestra una invitación, o nos hace una invitación muy interesante que dice: os recuerdo el evangelio que os proclamé. Démonos cuenta que comienza recordando la historia, recordando las cosas que se han recibido. Nosotros con mucha facilidad borramos o olvidamos las cosas buenas, olvidamos el evangelio, olvidamos lo fundamental, olvidamos lo principal, y con facilidad siempre nos quedamos con las cosas negativas, con las cosas difíciles. Entonces Pablo nos dice hoy: los invito a que recuerden el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y sobre el cual están fundados. Pienso que esa es una de las invitaciones primeras que hace San Pablo a recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros. Cuando hablamos de evangelio estamos hablando de buenas noticias. Cuando Pablo nos hace caer en la cuenta, nos dice que lo hemos recibido y que debemos permanecer firmes en él, es decir, firmes en Jesucristo, que como nos dice más adelante, murió y resucitó. Entonces permanecer firmes pues es una tarea de todos los días, ¿no? A veces nosotros no somos tan constantes, o sea, pareciera que no estuviera esa firmeza porque somos humanos, somos débiles. Entonces si hemos recibido esa buena noticia, como dice usted, que significa la palabra evangelio, buena noticia, pues cada día que nos levantamos debería ser una buena noticia, ¿no? El estar vivos, el compartir con la familia, el tener el pan de cada día. Entonces es una buena noticia, aunque también escuchamos muy malas noticias, pero esa buena noticia es que Jesús resucitó. Exacto, y en ese mismo sentido, mire que Pablo continúa diciendo que conservemos el evangelio que él nos proclamó, de lo contrario se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. Esa expresión malogrado no es muy común entre nuestro léxico, pero sí es un lenguaje que me hace recordar por allá los tiempos de la vida campesina, donde cuando se hablaba de malograr, especialmente se hablaba a que cuando un animal malogra, especialmente el campesino decía cuando alguna de sus vacas malogra, es cuando estaba empreñada la vaca y por algún motivo, razón, esta perdía su ternero, ¿sí? Y entonces esa era la expresión de malograr, es decir, se pierde todo lo que se había hecho, ¿sí? Todo lo que se había recibido se muere. Entonces, en ese mismo sentido, lo que nos está diciendo Pablo es eso, ¿no? Que nosotros también podemos correr el riesgo de que todo lo que hemos recibido del evangelio, la buena noticia de Dios, se nos puede morir. Por eso hay que mantenerlo siempre vivo. Por eso es importante la oración, la Eucaristía, la confesión, aunque ahorita no podemos estar en la confesión, o también de importante lo que los demás hacen, ¿no?
A veces durante el día hay muchos que hacen muchas cosas y nos falta a veces decir gracias o valorar. Yo he visto, por ejemplo, en mi casa, mi papá me pintó, ¿no? Pintó la casa y quedó bien bonita. Entonces, todas esas cosas que hacemos en la casa, los buenos propósitos o las buenas acciones, pues es motivo de dar gracias. Todos los días tenemos desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Entonces es motivo de dar gracias. Más adelante entonces nos dice la palabra que los pasos de esa transmisión del mensaje, que los conocemos como el querigma, como ese anuncio del amor de Dios. Entonces el primer momento es que Cristo muere por nuestros pecados. O sea, debemos ser conscientes de la entrega de Jesús, de Dios que envía a su Hijo por todos nosotros para nuestra salvación. Entonces morir a nuestros pecados también podemos reflexionarlo, morir a aquellas situaciones que tal vez están en nosotros y que no están bien. Entonces es una tarea. Qué difícil es eso, morir al pecado. No en el sentido de que uno o una persona deje de pecar, sino de pronto el que conoce el pecado de alguien que siempre se lo vive recordando, ¿no? Y eso muchas veces pasa a nivel de familia. Las dificultades que hubo en el pasado y demás comienzan a convertirse en una caballito de batalla donde todo el tiempo se está recordando, y perdónenme la expresión, se le está restregando a la otra persona su pecado, ¿sí? Y pienso que es importante morir al pecado, no solamente la persona que lo cometió, sino la persona que lo conoció. Por eso la confesión tiene esa gracia tan grande de que la persona, cuando se confiesa, el pecado muere y el sacerdote también olvida ese pecado, ¿no? Entonces pienso que es una de las cosas bonitas, y eso significa morir al pecado, no estar ahí todo el tiempo recordando y todo el tiempo con esa batalla, porque por esa razón no se revive ese mensaje de salvación, esa noticia buena. Por eso decía al inicio que es más fácil que recordemos las cosas negativas que las cosas positivas. Entonces lo que hizo Jesús de morir en la cruz, pues es también una acción. Si Jesús hace esa acción, pues nosotros también debemos tener esa acción, y quien da la gracia para poder convertirnos cada uno de nosotros, o como usted dice, para que nuestra familia también se convierta, pues es Dios el que da esa gracia de la conversión. Más adelante nos dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es saber que quien hace la obra es Dios Padre, quien hace la obra de Jesús, de resucitar. Entonces cada uno de nosotros pedimos a Dios que Él haga su obra y que resucitemos, o sea, que tengamos esas buenas noticias en nuestra vida y en nuestra familia. Exacto. Démonos cuenta cómo unido a eso viene siempre respaldado con una expresión, según las Escrituras, ¿sí? No es invento de Pablo, no es invento de los demás, sino todo está fundamentado en las Escrituras. Por eso dice allí, o lo que afirma es: Cristo muere, Cristo es sepultado, Cristo resucita al tercer día, y Cristo se aparece a los apóstoles, dice allí a Cefas, a Pedro, y más tarde se aparece a los 12, y después a una cantidad de personas. Entonces son los procesos de ir hacia la base, ir hacia lo fundamental de la vida creyente y del Evangelio. Ese aparecerse es el signo de vida. Y nosotros también debemos comunicar no solo el signo de resurrección, sino también aparecernos igual que Jesús, aparecernos con buenas obras, aparecernos con una acción de gracias, aparecernos con la alegría de cada día, de la vida. Entonces ese resucitar y ese aparecer lo necesitamos hoy, ¿no? Porque ¿qué aparece o qué vemos en las noticias? Pues cosas que de pronto pueden ser negativas. Y debemos hacer aparecer el Evangelio, o sea, la buena noticia. Exacto, se apareció después a Santiago, después a los apóstoles, y por último se le aparece allí a Pablo. Y pienso que esas apariciones no solamente es aparezco y desaparezco y los asusto y me pierdo, sino es una aparición donde viene siempre acompañado de buena vida, de buenas esperanzas, de buenas noticias, y pienso que ahí está lo grandioso, ¿no? Encontramos entonces en este texto de Pablo, que a su vez nos ayuda a reconocer un poco la enseñanza de nuestro patrono, que siempre tiene muchas cosas bonitas e interesantes que decirnos. Volver siempre a lo que recibimos de pequeños, lo que recibimos en nuestra casa, de lo que ya lo decía el padre Eduardo, nuestro querigma, porque ahí está, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y
después se apareció a los apóstoles y por último subió al cielo. Todo esto según las Escrituras. Al final dice una expresión muy bonita, se me apareció también a mí, está hablando de Pablo, que soy como un aborto. Si sabemos que el aborto es, el niño muere en el vientre, también Pablo tal vez reconoció que él estaba muerto porque estaba matando a todos los cristianos, porque estaba enceguecido, y es Cristo quien hace unos días se le aparece y le da esa gracia a la conversión y le da esa gracia al Espíritu Santo de bautizarse. Entonces veo que ese aborto es saber que hay momentos de la vida en donde no solo Pablo, sino también cualquier ser humano ha tenido momentos difíciles, ¿no? Momentos de pecado fuertes, grandes, y así como reconoce Pablo, él después de estar muerto, como quien vuelve a la vida. Entonces lo mismo nosotros, podemos estar como en un aborto, podemos reconocernos muertos, que estamos débiles, pero es Dios el que nos permite otra vez volver a la vida. Es interesante porque Dios, aún como que dice el Padre Eduardo, aún en nuestra muerte se nos aparece. Y pienso que ahí está lo grandioso, que Dios se sigue haciendo presente en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Ojalá que el Señor se siga apareciendo en nuestras vidas. Ahora más que nunca se hace presente en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Por eso siempre estamos llamados a recibirlo con amor y con cariño. Por eso démosle gracias al Señor por este momento que estamos viviendo y pidámosle para que sigamos viéndonos fortalecidos en su bondad y en su misericordia. Digamos con fe: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que tengan todos una feliz y santa tarde. Buena tarde para todos. Muchas gracias, Padre.